Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a dar la última plática sobre diodos en su parte de introducción, principio de operación y algunas características muy generales. ¿Sí? Bueno, lo que nos quedamos en la última sesión, la última plática, es que les mostré el diodo de barrera Schottky o diodo Schottky nada más, una imagen, ¿sí? Y el di algunos detalles. La parte principal, resumo, es que es un diodo de unión metal semiconductor y eso trae tres grandes beneficios: más frecuencia de conmutación, menor corriente de saturación inversa y menor caída de voltaje para conducción. Bueno, así como existe el diodo de barrera Schottky, hay otro tipo de diodos. En clase anterior yo les hablaba de la importancia de eh, la capacitancia del diodo para efecto de poder generar ciertas aplicaciones que vamos a ver ahorita. Otro tipo de diodo es el diodo de capacitancia variable. Tiene su símbolo y si se dan cuenta es un diodo, el símbolo de un diodo normal, y al final tenemos una doble línea que nos está representando una capacitancia, pero no nada más la capacitancia, sino que esta capacitancia es variable. ¿Qué es un diodo de capacitancia variable o también llamado varicap? Así los van a encontrar en la literatura como varicap. Son estructuras NP que se dopan de manera adecuada, sí, de manera muy especializada, para aprovechar el efecto de la capacitancia de acotamiento de la región de carga espacial. Acuérdense que les platiqué que la región de carga espacial o región de vaciamiento genera de un lado una parte negativa y del otro lado una parte positiva, y eso por definición es una capacitancia. Y la cantidad de cargas negativas y positivas de ambos lados va a depender del voltaje aplicado. Es decir, dependiendo del voltaje que yo esté aplicando, es qué tanta capacitancia va a presentar ese dispositivo. Por lo que normalmente se aprovecha esta capacitancia. Acuérdense que son dos: la de difusión y la de unión. La capacitancia que nos vamos a aprovechar nosotros es la de unión, y eso se logra en operación de polarización inversa. Hay que recordar qué es polarización inversa. Y entonces tenemos dos situaciones muy importantes. A mayor voltaje inverso de polarización se presenta una menor capacitancia. A menor voltaje inverso de polarización se presenta una mayor capacitancia. Dependiendo del voltaje que yo esté aplicando, es el valor de capacitancia que voy a tener. De acuerdo a esto, ¿cuáles son sus aplicaciones típicas? Pues bueno, normalmente se usa como sintonizadores de radiofrecuencia. ¿Sí? Pueden ver el dibujo del lado derecho que lo tienen aquí, y podemos aquí notar que tengo un diodo, un varicap, ajá, que está haciendo un divisor de tensión con otro capacitor, que este es fijo. Aquí va a llegar un voltaje, ajá, que es sensado por esta bobina receptora. Entonces llega un voltaje en la terminal A y T, y el voltaje va a polarizar inversamente al diodo, y dependiendo del voltaje que llega a esta parte, ¿sí? Entonces es qué capacitancia presenta este diodo, este varicap. Y dependiendo de esta capacitancia, es la frecuencia a la cual vamos a dejar fluir señal. Esto es un sintonizador de radiofrecuencia. De principio no es muy complicado. Buscaríamos hacer esta simulación en las siguientes sesiones para que ustedes vean de qué se trata. Pero aquí lo importante es, dependiendo del voltaje que yo aplique, aquí en los extremos, a este diodo, en polarización inversa, este diodo va a presentar una capacitancia que es función del voltaje aplicado. Y dependiendo del voltaje aplicado, es la frecuencia que deja pasar hacia el usuario final. En este caso estamos poniendo unos auriculares. Otra aplicación típica es como VCO, oscilador controlado por voltaje. ¿Sí? A final de cuentas, oscilador controlador de voltaje y sintonizadores de refrecuencia, el propósito es el mismo: es poder generar un sintonizador donde a partir de un voltaje aplicado yo pueda variar una capacitancia, y la variación de esa capacitancia junto con otro elemento que puede ser otro capacitor o puede ser un inductor genera un filtro, y dependiendo el filtro que yo particular que tenga, dejo pasar o rechazo cierto rango de frecuencias. Esa es su aplicación más importante. Les pongo aquí la diapositiva donde está un fragmento de la hoja de datos del BB131, que es un varicap. Esta es la matrícula, y como lo podemos leer aquí, sus aplicaciones son para sintonización electrónica en sintonizadores satelitales, eh, acoplamiento de sintonizadores, un VCO, es decir, osciladores controlados por voltaje. Y la vamos a buscar algo que me interesa enseñarles. Aquí está la capacitancia del diodo, es esta. Vean cómo esta capacitancia va desde un mínimo hasta un máximo, desde 8 picofaradas hasta 17 picofaradas. Es decir, es una rango de capacitancia muy pequeña. Estas capacitancias se logran
en función de un voltaje aplicado, ¿sí? Este es el dato que nos da el fabricante, que es de 0.5 volts para 8 picofaradios. Si yo aumento a 28 volts de voltaje aplicado, esto puede crecer desde un mínimo de 0.7 a un máximo de un picofaradio. Es decir, en una variación de 0.5 volts a 28 volts, yo puedo tener una variación desde 8 picofaradios hasta un picofaradio. Si tengo un rango aproximadamente de 7 picofaradios. Y ese rango, ese cambio de 7 picofaradios, lo aprovechamos para sintonizadores. Así como existe el diodo Schottky, el diodo Barakat, tenemos otro tipo de diodos que yo creo que muchos de ustedes lo han usado en forma indirecta, así, para iluminación, para visualización, que son los diodos emisor de luz LED. Un diodo emisor de luz, de sus acrónimos en inglés LED, que es Light Emitting Diode, es un tipo especial de diodo semiconductor. ¿Qué es lo que se hace en este tipo especial de semiconductor? Por ahí les explico, cuando empezamos a ver el principio de operación de la unión NP, yo les decía que una forma de mover los portadores es por campo eléctrico, campo magnético, por luz. Y entonces, cuando se polariza directamente una unión NP, genera fotones. En un diodo de uso de propósito general que está totalmente cubierto, ¿sí? No se ve nada de esa luz. Pero los fabricantes lo que hacen es, en vez de dejar encapsulado totalmente la unión, se deja una ventana, que aquí la tenemos, ¿sí? Te dejamos una ventana y esta ventanita lo que va a hacer es que nosotros esos fotones dispersar hacia el medio ambiente y entonces lo que para efectos nosotros como usuarios finales es que lo vamos a ver como una luz. ¿Mm? Inicialmente los LEDs se utilizaban en aplicaciones de bajo costo, como display de calculadoras, cámaras, instrumental de vehículos, es decir, como testigos, un pequeño LED que por ahí prende, apaga en los vehículos. Pero actualmente la industria de los LEDs ha incrementado, pero exponencialmente, entonces está desarrollando una industria creciente en la iluminación de espacios con bajo consumo. Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes en su casa, por ejemplo, tienen lámparas LEDs, ¿ya? Que son lámparas con alta eficiencia, bajo consumo y el costo cada vez se va abaratando. Eh, ¿Tenemos un solo color de luz que se emite con los LED? No, tenemos una gran variedad. Al principio eran muy pocos los colores que se emitían y conforme esto ha ido evolucionando de hace décadas para acá, tenemos diferentes colores. Aquí les estoy poniendo, por ejemplo, para el tipo de color que queremos generar, cuál es el compuesto, si el material semiconductor que se utiliza y cuál es la longitud de onda. Esta parte es importantísima. Cada color está asociado a una longitud de onda y esto se está aprovechando. No sé si ahora que lamentablemente estamos en esta época de pandemia, eh, hay recomendable que compremos oxímetros para estar midiendo la cantidad de oxígeno que está circulando por la sangre. Y no sé si lo sabían, lo pueden verificar, simplemente de repente por ahí internet a un buen portal serio que dé buena información y van a encontrar que la forma, el principio básico para detectar la cantidad de oxígeno es en función de la longitud de onda de un LED emisor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la longitud de onda que nosotros requeramos para poder detectar la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, pues es el color que va a tener. Esto es importantísimo. Y hay otras aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones son muy diversas. Fíjense que el tipo de compuesto puede ir desde el arsenuro de galio y aluminio, si esto es un compuesto, arsenuro fosfuro de galio, nituro de galio, carburo de silicio. Con el carburo de silicio en particular se hace el color azul. ¿Sí? Y este tiene más ventajas con respecto a estos otros colores que están acá. Nada más les planteo una, este soporta mayor corriente que estos. Ujú. Entonces, esto sería así muy rápidamente los diodos emisor de luz. Yo les comentaba, la industria es tan pesada, tan fuerte que se ha desarrollado que no basta ya nada más, o no nos hemos quedado, o se ha quedado la industria, en fabricar LEDs de baja potencia. Yo creo que la gran mayoría que ha tenido un pequeño contacto con la electrónica, por ahí tiene en su casa, en su pequeño gabinete, un LED, algunos de esos colores. Donde aquí le estoy poniendo el color, la longitud de onda y el voltaje típico al cual conducen o la caída de voltaje que presentan estos diodos. Qué bueno que puse esta tabla. La caída de voltaje de estos diodos es mucho mayor que la caída de voltaje de un diodo rectificador. Vean los valores, pueden ir desde valores desde 1.6 volts a valores de 4 volts. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes ponen un diodo y ponen un multímetro para medir el voltaje ánodo-cátodo, cuando el diodo LED está en conducción y emite luz, el voltaje ya no que van a encontrar o medir ya no es de 0.7 volts,
Este es exclusivo para diodos de propósito general. Para diodos LED, su voltaje va a cambiar. Hoy en día tenemos lámparas LED ya tipo bulbo, como las lámparas incandescentes de hace años. A lo mejor algunos ya no las vieron, pero yo creo que sí, porque si han ido a comer taquitos a la calle, van a encontrar que todavía los taqueros utilizan mucho los focos incandescentes. La razón, generan mucho calor y con eso mantienen la carne un poco caliente. Y no es broma, ¿eh? Verifiquen lo que acabo de decir. Tenemos los LED de potencia que se han puesto en reflectores. Los LED de potencia normalmente es un semiconductor de color amarillo, que aquí lo pueden ver. Este módulo está aquí adentro, este es un LED de potencia. Sí, tenemos una gran variedad de lámparas hoy en día. Eh, el otro dispositivo que vamos a ver rápidamente es el diodo Zener. Ya les había platicado un poquito del diodo Zener, la región Zener más bien, no todavía del diodo Zener. Lo que puedo decir es que cuando el diodo se fabrica especialmente para operar en la región inversa, entonces ese diodo que se fabricó para operar en la región inversa y dentro de una subregión que es la región de avalancha o Zener, entonces se va a llamar diodo Zener. ¿Cuál es la característica de la región de avalancha o Zener? Hay dos fenómenos para el diodo Zener, o trabaja por avalancha o trabaja por efecto Zener. Si trabaja por avalancha, la aplicación de un campo externo acelera a los portadores minoritarios contra el cristal, la estructura cristalina, el silicio, ¿sí? Produciendo la ruptura de los enlaces y generando portadores libres. Acuérdense que los portadores libres son los que fácilmente se pueden desplazar. Y como fácilmente se pueden desplazar, pueden generar gran cantidad de corriente, que a su vez colisionará nuevamente con el cristal, es decir, hace un efecto de avalancha. Tengan en su mente ahorita que tienen un monte con nieve en la parte más alta y dejan caer una pelotita y entonces esa pelotita jala nieve, sigue cayendo, jala más nieve y entonces es lo que se conoce el efecto de avalancha, lo que genera una reacción en avalancha. Entonces, este es el proceso de avalancha, forma muy rápida. ¿Qué es el proceso Zener? Este se consigue dopando en exceso uno de los semiconductores, ya sea llámese el P o el N, lo que provoca un elevado gradiente de campo eléctrico en la región de carga espacial. Ajá. Y este elevado gradiente de campo eléctrico en la región de carga espacial es lo que va a originar que fácilmente los portadores minoritarios con poquito voltaje externo aplicado se puedan liberar, se puedan mover y va a generar un incremento drástico de corriente. Bien, seguimos. En el caso de avalancha se presenta un coeficiente de temperatura positivo. Esto es importantísimo. Si el diodo Zener trabaja por avalancha, presenta un coeficiente de temperatura positivo. Ya expliqué qué es el coeficiente negativo. El coeficiente negativo implica que conforme la temperatura aumenta, el voltaje disminuye. Entonces, un coeficiente de temperatura positivo que va a indicar que conforme la temperatura aumenta, el voltaje del dispositivo aumenta también. ¿Sí? Este es para avalancha. Y si el diodo Zener trabaja bajo el fenómeno Zener, el coeficiente de temperatura es negativo. Aclaro un punto, no hay diodo Zener, no hay diodo avalancha, los dos es diodo Zener, es el único dispositivo que existe. Internamente, bajo qué fenómeno trabaja, si es avalancha o Zener, bueno, esa es otra situación, pero lo van a encontrar como diodo Zener. Una gran diferencia entre que trabaje bajo fenómeno de avalancha es el coeficiente de temperatura positivo y si trabaja bajo fenómeno Zener es el coeficiente de temperatura negativo. Para el silicio, ojo con esto, si el voltaje al que se produce la ruptura es menor de 4.5 volts aproximadamente, la ruptura es del tipo Zener. Quiere decir esto, que diodos Zener, que el fabricante nos indique que están por debajo de 4.5 volts, quiere decir que trabajan bajo el efecto Zener. Si el diodo Zener es mayor de 9 volts, la ruptura es de tipo avalancha. Entonces ahí tienen una forma de saber si su diodo que van a trabajar, su diodo Zener, trabaja bajo el principio de avalancha o trabaja bajo el principio Zener. ¿Y qué sucede entre 4.5 volts y 9 volts? ¿Qué es lo que faltó aquí? Pues la ruptura es mixta, trabajo bajo los dos conceptos. Para el germanio, también hay diodos Zener de germanio. Si el voltaje que produce la ruptura es menor de 2.7 volts, la ruptura es del tipo Zener. Al contrario, si es mayor de 5.4 volts, la ruptura es del tipo avalancha. Aquí les pongo un gráfico, ¿sí? Aquí tendríamos la polarización directa, que ya hemos platicado bastante. Hemos dicho que el diodo se sustituye dependiendo del modelo, con ese que es primer modelo, segundo modelo, tercer modelo. En este caso, si revisan las notas, estoy sustituyendo por el segundo modelo en CD. Y de una vez aprovecho, vean que el diodo ya tiene estas dos pequeñas aletitas más. Esto sería el símbolo de una Z. Esto nos está indicando que este es el símbolo de un diodo Zener. En polarización directa, un diodo Zener se comporta igual que un diodo
de unión PN o un diodo rectificador de propósito general, igualito. Donde cambia es en la región inversa. Si el voltaje aplicado al diodo está por debajo de BZ, tengo polarización inversa, entonces circuito abierto. ¿Sí? Pero si el voltaje aplicado está por arriba, valor absoluto para entenderlo, por arriba del voltaje Zener nominal y por debajo del voltaje de ruptura, que es donde se daña el dispositivo, entonces aquí voy a tener un crecimiento, fíjense, rapidísimo de la corriente y el voltaje va a tender a permanecer. Aquí estoy exagerando, hice un zoom para que lo vieran, pero este voltaje, realmente lo que sucede es algo así, ¿sí? Así. Entonces consideramos que este voltaje en los extremos de este diodo Zener polarizado inversamente se comporta como una batería de esta manera que va a tener un valor BZ nominal asociado a una resistencia Zener. Este tema en particular lo vamos a ver en el siguientes sesiones, que es reguladores de voltaje. Pero sí les pido por favor que esta parte la estudien en las notas, la revisen, que va a ser importantísimo. ¿Cuáles son las aplicaciones? Yo les decía, pues las aplicaciones es regular voltaje. No explico mucho ahorita, nada más aquí vean esto. Esta es una fuente de voltaje no regulada. Pongo un resistor limitador de corriente, después vamos a ver cómo se calcula. Pongo mi diodo Zener. Fíjense que el ánodo está a la referencia, esta es mi referencia, y el cátodo está a la parte positiva. Esto va a originar que este diodo Zener se polarice inversamente y si este voltaje que está aquí es mayor al voltaje Zener nominal del dispositivo que estoy trabajando, entonces se va a comportar como una batería con polaridad más de este lado y menos de este lado, ¿sí? O véanlo aquí, más hacia el cátodo, menos hacia el ánodo. Y entonces, mientras yo esté trabajando en la región Zener, asegure que esté en la región Zener, este voltaje va a permanecer constante. Entonces, una de las grandes aplicaciones del diodo Zener es como regulador de voltaje. Esa es la aplicación más interesante. ¿Qué otro tipo de diodos o qué otro tipo de arreglos puedo tener? Pues puedo poner diodos en serie, de esta manera. Aquí tienen algunas ya dispositivos comerciales. Todos estos son dispositivos donde son diodos en serie, que hay una gran cantidad de diodos en serie. ¿Para qué quiero poner diodos en serie? Acuérdense de leyes de Kirchhoff, la corriente en un circuito serie es la misma, lo que cambia es el voltaje. Entonces, cuando yo pongo diodos en serie, vamos a pensar que cada uno de estos es capaz de soportar 50 volts nada más entre ánodo y cátodo. Si yo pongo dos, pues ahora tengo 50 más 50, puedo soportar 100. Si pongo tres, pensando que todos son iguales, 50, 50 y 50, este arreglo puede soportar 150, 4, 5. Si pongo este arreglo de 5, pensando que cada uno es capaz de soportar hasta 50 volts de voltaje inverso, entonces tendría 50, 100, 150, 200, 250 volts. ¿Cuál es el objetivo entonces de poner diodos en serie? Aumentar la capacidad de voltaje y la corriente queda igual. Lo mismo lo puedo hacer en paralelo, puedo poner diodos en paralelo. ¿Cuál es el objetivo de poner diodos en paralelo? Aumentar la capacidad de corriente, pero el voltaje queda igual, si es una u otra. Puedo tener arreglos de diodos, lo vamos a ver en los siguientes temas. Este es un arreglo de un diodo, de un puente monofásico. Lo que más hace este sistemita, ahorita no se preocupen por entenderlo, nada más es empezar a visualizar lo que vamos a ir viendo más adelante. Estas son aplicaciones ya. Lo que hace este puente monofásico es que aplico una señal alterna y obtengo un nivel pulsante, no de CD, ojo, es un nivel pulsante. Revisen las primeras clases donde di definiciones de términos y señales para que recordemos que es un nivel pulsante. Así como existe el puente rectificador monofásico, existe el puente rectificador trifásico. Ahora aquí voy a aplicar 3 señales y obtengo un nivel pulsante también. Entonces, estas son aplicaciones importantísimas. Tipos de encapsulados. Aquí ya les estoy poniendo unas imágenes de tipo de encapsulado. Este es el encapsulado típico que ustedes van a trabajar. Es un encapsulado de baja potencia. ¿Qué pasa si empieza a aumentar la potencia del dispositivo? Pues el encapsulado ya empieza a aumentar, empieza a hacer cosas como estas que tengo aquí. Este es un diodo. Lo sé porque son 2 terminales. ¿Sí? Aquí les puse estas letras que están aquí, matrículas que están aquí, se llama tipo de encapsulado. Este es el normal que se usa para los diodos de baja potencia, que es el DO14, y este es el encapsulado normal que van a trabajar para diodos IBJT, que después vamos a ver. Es el encapsulado que se le conoce como el TO220. Pero hay otros tipos de encapsulado, y cuando de plano la corriente o la potencia que vamos a desarrollar en el diodo es muy, muy grande, se pone en encapsulado tipo tornillo. Aquí lo ven.
¿Por qué de este tipo? Porque es tanto el voltaje y la corriente que va a circular que se pueden generar arcos eléctricos. Entonces se pone un tornillo para asegurar, es un tornillo tal cual, ¿eh? Y se pone su tuerca y se aprieta y aquí se pone el cable con su ganchito y se solda. ¿Qué es lo que queremos? Que no haya falsos. Porque si hay falsos a ese valor de corriente genera arcos eléctricos y puede haber consecuencias. Entonces les pongo aquí, estos son de este montaje superficial, son los encapsulados de montaje superficial para que los conozcan. Y este es el tipo de encapsulados de diodos. Y bueno, con esto terminaríamos este tema 2 de diodo. Les dejo una tarea a esta clase, buscar en la web con ayuda de algún buscador, la hoja de datos del fabricante de todos estos dispositivos, no sé qué sean, me interesa que ustedes los busquen. Y, y pues bueno, me van a indicar de qué tipo de diodo en particular se trata, indicar los parámetros característicos más importantes del dispositivo. Esta tarea tiene doble fin. Primero, que aprendan a usar el buscador desde el punto de vista de ingeniería. Buscar páginas serias que me dé la información adecuada. ¿Sí? De una vez tengan el cuidado que ponen matrícula IN 4001 y la primera página que apareció le doy clic. No se trata que entren a foros, no se trata que entren a chat, se trata que entren a los foros de los fabricantes o las hojas de datos del fabricante de cada uno de ellos. Entonces eso me va a permitir, bueno, pretendo que ustedes se familiaricen de esa manera con la búsqueda. Y dos, que empiecen a detectar qué tipo de matrícula corresponde cada uno de estos dispositivos o qué tipo de diodo y en la hoja de datos pues empiecen a reforzar lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. Con esto, muchachos, estaríamos terminando el tema 2 y la invitación nuevamente es, por favor, lean las diapositivas, todo el material que se les está haciendo llegar, que para estos momentos ya es bastante lo que se ha ido juntando, hay que leer, leer, estudiar, estudiar. Y la invitación última, por favor, en esta nueva tipo de clase, no se queden nada más observando lo que yo platico, pregunten. La idea de hacer estos videos es descargar esta explicación para que en la clase que hacemos por videoconferencia sean dudas, dudas y dudas. Muchísimas gracias, que se la pasen bien y con eso terminamos y cerramos el capítulo 2 de principio de operación o características generales del diodo. Ya vendría el tema número 3, que va a ser diodos rectificadores y los demás temas. Bueno, hasta luego, gracias.